Queremos nuevamente darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Cosmovisión Profética. Estamos hablando acerca de las señales del tiempo del fin, o las señales para el fin. Una gran bendición que hoy usted nos acompañe. Bienvenidos. Queremos dar un saludo muy especial a cada uno de ustedes, especialmente a nuestra comunidad en Centroamérica, en México, aquí en Estados Unidos. La bendición más grande que a través de los medios de comunicación podamos llegar a ustedes. Y nuestro tema, un gran tema impresionante. Recuerde, estamos hablando de las señales del tiempo del fin y nos hemos quedado en la predicación del Evangelio. Es una de las señales, la predicación del Evangelio. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de las verdades de esa predicación para el tiempo del fin. ¿Cuáles son esas verdades? O sea, verdades para el tiempo del fin. Y eso, pues queremos que usted sea parte de este programa, que usted sea bienvenido y ante todo que el Espíritu Santo lo guíe en este estudio. Así que bienvenidos y gracias también la presencia del Pastor Contreras con nosotros, su actividad misionera siempre de llevar el Evangelio al mundo a través de su ministerio, Ministerio Saeta, un ministerio que Dios le ha entregado. Un ministerio que, bueno, de hecho la palabra saeta, ¿no? Saeteros, un saetero, recuerde, eso es un símbolo, se usó mucho, los persas eran muy expertos, eran saeteros, y eso lo hizo que pues fuera una nación, la segunda nación mundial prácticamente, ¿no? Utilizando estos saeteros. Así que, pastor, realmente bienvenido y bueno, y gracias por estar con nosotros y dicho sea de paso, pues algo para que nos comente acerca del Ministerio Saeta. Gracias, Benedicto. Queridos amigos, quiero saludarles, decirles que estamos muy complacidos primeramente por reunirnos para estudiar estos temas. Hoy vamos a avanzar con respecto a las verdades que Dios ya estaba esperando que salieran a luz en los últimos días. Verdades bíblicas contenidas en el Nuevo Testamento, pero recordemos que el sistema de la abominación desoladora, esto es el papado, logró sepultar a lo largo de los siglos. Y entonces ahora Dios levanta un pueblo para que estas verdades salgan a luz. En el caso de nuestro ministerio Saeta, efectivamente estamos llevando adelante las grabaciones especialmente, ¿no? Es básicamente donde queremos trabajar. Quien me acompaña es mi hijo y entonces juntos aún tenemos planes de ir por localidades también a través de transportación y llevar un mensaje. Siempre será en español, aunque esperamos que eventualmente poder hablar en otros idiomas también. Pero que queda claro algo, amigos, que siempre quiero transmitir. El ángel de la piedra ha sido nuestra punta de lanza. Es el texto que está allí por excelencia, que marca punta de lanza y es decirle al mundo entero, a Babilonia, que se hunde todo. Y amigos, en los días de los apóstoles, de los discípulos primeramente, quien llevó la punta para decirlo todo, que se caía todo, era el Maestro Jesús. Allí en Mateo 23, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, vosotros que estáis allí trabajando en los sepulcros! Yo les voy a mandar aquí allá hasta que caiga la sangre de todos sobre ustedes. Ustedes se acordarán textos así. El Maestro fue muy claro al hablar de la destrucción de Jerusalén. Y luego del Maestro, 31 años más tarde, vino un desconocido llevando similar mensaje. Se lo conoce como el extraño personaje de Jerusalén. Y este individuo por 7 años, también lo mismo. Voz del oriente, voz del occidente, ¡ay de ti, Jerusalén! Y la gente se extrañaba. Pero finalmente, al cabo de sus 7 años, aconteció lo que él predecía: la caída de Jerusalén por mano del ejército romano al mando de Tito. Así también ahora, amigos, el símbolo está hablando que se tienen que unir los hermanos, decirle a Babilonia todo lo que haya que decirle para que sus sueños de construir un mundo sin Dios, sin Cristo. Acuérdense quizás, si tienen buena memoria, el referente mundial católico para mayo 14 del año 2020, él invitaba a un pacto ecuménico para una nueva humanidad, que vinieran todos los referentes religiosos, autoridades, políticas, fueron a Roma y allí firmamos todos. ¿Firmar qué? Este es un pacto para construir un nuevo hombre. Un concordato. Sí.
Y entonces entre todos construir, ¿qué cosa? Una mentalidad nueva. Amigos, la única mentalidad que Dios acepta es vuélvanse al Creador. Que quienes firmen digan, yo ahora asumo un compromiso, me vuelvo a mi Creador. Por lo tanto, no hay que firmar nada. Esta gente es lo contrario, es firmar cómo construir un hombre sin Dios. Por eso es el tiempo, ahí tenemos, que nos eduquen en solidaridad universal a un nuevo humanismo. Una frase que él lanzó, que se hizo conocida para ese pacto ecuménico, que luego le llamó Misión 4.7. Nombres, pero sigue en esencia, y esto se detuvo por la pandemia, ahí ya quedó detenido. Y entonces floreció más el tema del cambio climático, que es a donde se prestó más atención. Y bien se logre dominar esta cuestión, se volverá lo mismo, otra vez al nuevo hombre, y especialmente este referente que era el que estaba liderando ese movimiento. Así que amigos, hoy queremos tener noticias bíblicas de los asuntos finales, y lo que Dios espera de un pueblo que entiende la verdad y la predica también. Amén. Vamos a orar. ¿Queremos orar, pastor? Sí. Diríjanos en oración. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por este nuevo encuentro que tenemos con los amigos y hermanos para estudiar la palabra de Dios y a través de ella recibir la influencia del Espíritu Santo y especialmente un poder para llevar adelante la misión, que es decir verdades, Amén, enseñar a los hermanos, ilustrarles para que todos estemos al pendiente de los planes del Señor, que espera formar un nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Un hombre acabado en el Señor, que representa la imagen de Cristo, lleno de gracia, de amor, de poder. Sí, efectivamente, un nuevo humanismo en Cristo. Querido Señor, prepáranos, ayúdanos para que representemos la voluntad del Señor aquí en la tierra. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya después de ese corto, podría decirse, testimonio, o digámoslo así, un anuncio del Ministerio Saeta. Recuerden, estamos en Cosmovisión Profética, señales para el tiempo del fin. Y una de las señales es la predicación del Evangelio. Y nosotros hemos expuesto acá, en nuestro programa anterior, el templo será medido. Vimos que hablamos del Evangelio salvífico, también hablamos del Evangelio condenatorio, pero hoy vamos a hablar específicamente. Queremos entrar en un punto bien importante. Una de las señales del tiempo del fin es volver a profetizar. Y eso lo encontramos justamente en Apocalipsis capítulo 10, verso 11. Es una señal del tiempo del fin. Miremos esta profecía. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y pueblos. Esa es una señal de los últimos tiempos. Es la señal, podría decirse, de la predicación del Evangelio. Hay que predicar. Y aquí no solo hay que predicar la profecía. ¿Qué profecía es la que hay que predicar? Aquí, pastor, es la que tenemos nosotros que decirle al hermano, porque es una señal de los últimos días. ¿Qué profecía es la que tenemos que predicar? Muy bien, queridos hermanos, la profecía está señalada en el mismo texto a continuación. El siguiente versículo es 11.1 y tiene que ver con la medición del santuario. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Dice más el siguiente texto, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Noten la división que hace el Señor allí entre templo y atrio. Atrio o patio son sinónimos. El atrio, Dios lo representa como la tierra. Y eso había que dejarlo porque iban a pisotear la ciudad santa, el pueblo de Dios. Como dice ahí, y no lo midas al atrio, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Entonces los santos serían perseguidos en la tierra por ese periodo de tiempo. Pero quienes entran al santuario del cielo, ellos iban a ser medidos. Amigos, ser medidos es un privilegio y un honor. Lo cierto es que la reacción normal del hombre es, no quiero que me mida. Recuerden que algo similar dijo Pedro, no, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces no, lávame todo. No, solamente los pies. Amigos, que el Señor nos mida indica chance de entrar al cielo.
Pero si no nos mide, no entramos. Otra vez, si se nos mide, hay chance de entrar en el cielo, porque solamente entran al cielo los que fueron medidos. Cuando uno no es medido, sería entonces una persona desclasada, una persona de quien no voy a perder tiempo, va al descarte, déjalo, a ver, tráeme el siguiente. Y este, no, también, tíralo, a ver el siguiente. Pero en cambio, amigos, cuando somos medidos es, ok, este que vino acá, esto lo voy a medir. Y ahí es donde comienza ese proceso de revisión. Y por lo tanto se torna importante. Entonces, mis queridos amigos, este tema del santuario, la medición, que es el juicio de medición, y los que entran para ser medidos también, es sumamente importante. Y ahí es cuando el Señor a esa gente les va a revelar verdades que el enemigo de Dios, la abominación desoladora, el papado, se encargó de sepultar durante 1260 días, años. Vamos a repasar la profecía para recordar ese sepultamiento. En Daniel capítulo 8, versículo 9 en adelante, se nos habla del cuerno pequeño y la funesta obra que ese cuerno haría. Y de uno de ellos, de los puntos cardinales, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Noten que está hablando de la persecución hecha a los santos, simbolizado por las estrellas. Se sube hasta el ejército de estrellas y las pisotea. Pero miren cómo sigue el desastre que hace ese cuerno pequeño. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo, y de él fue quitado el continuo que le pertenecía a Cristo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que va a atacar el santuario del cielo. Pero sigue más todavía. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército de santos, junto con el continuo que le pertenecía a Cristo, y noten acá, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Esa verdad echada por tierra es la que hay que redescubrir. Y de eso se hace cargo ese texto que hemos leído en 10:11. Es necesario que profetices otra vez. Pero métete al santuario primero. Que en el santuario, amigos, comienzan a verse verdades. Ya le pasó a Asaf, el salmista, quien cuenta en el Salmo 73, que por poco se deslizan sus pasos, 73:2, ahí dice, cuando vi la prosperidad de los malos. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos, por poco rebalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y cómo esa gente prosperaba, o como dice a continuación, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Gente que progresaba. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿Hasta cuándo pasaría esto? Noten versículo 16 en adelante. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de esa gente. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Así es, amigos, cuando uno entra en comunión con Dios mediante el santuario, yo entro al santuario, entro en comunión, la mente se va abriendo. Ahora entiendo. Hay luz en el santuario, amigos, porque ahí representa la comunión con Dios, para que las verdades pisoteadas por el sistema de la abominación desoladora durante el período medieval, te tiraron todas las verdades. Ejemplos. No hay más intercesor. Solamente las vírgenes y los santos y el ego te absolvo. Ahora tenemos los sacramentos. Pues yo quiero leer la Biblia. No, vas a escuchar lo que interpretan de la Biblia, porque el magisterio está a cargo de eso. Los mandamientos, no. Ahora tenemos los preceptos de guardar. Pero el segundo mandamiento dice que no me postre ante estatuas. Eso decía antiguamente en la vieja ley, pero ahora es diferente. Y así, amigos, cambiaron todo. Entre esas verdades echadas por el suelo,
Hay varias que vamos a examinar en su momento acá. Una tiene que ver con una creencia que actualmente, bueno, los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, unción de enfermos o extrema unción, orden sacerdotal y el matrimonio. Una de esas doctrinas, amigos, que este poder ha creado durante el tiempo medieval y que hoy es fundamental cortarle sus bases, es la doctrina de la inmortalidad del alma. La persona que cree en ello, sin quererlo, se conecta con los demonios, o mejor, establece un vínculo por el cual los demonios se pueden comunicar con nosotros. Esta es una verdad, o mejor, una mentira que aparece porque se ocultó la verdad. ¿Cuál es la verdad que se ocultó? La que Jesús enseñó en Juan 11. Lázaro duerme, yo voy a despertarle. Señor, si él duerme se va a sanar. No, Lázaro está muerto. Pero ellos creían que hablaba del reposar del sueño. Recuerdan el texto, ahí lo tenemos para que lo recordemos. Entonces, esa es una verdad de Jesús, que la persona muerta no sabe nada. Pero la abominación desoladora, el sistema católico medieval, comienza a traer, de hecho ya de antes, desde los mismos comienzos del cristianismo, siglo II mayormente, ya estaba la noción de creer que el hombre cuando muere sigue viviendo, el alma sigue viviendo. Y esto por herencia e influencia de la invasión de los griegos. Los griegos distribuyeron esta doctrina por donde iban. Entonces, hay que hacerle frente a esa falsa doctrina de la inmortalidad natural. El modo de hacerlo es tomar los textos, ver qué dijo el maestro, qué dicen demás textos, y salta a luz la doctrina que caracterizará los últimos días. Se llama condicionalismo. Sí, tú vas a tener inmortalidad con condiciones. Eres obediente, Dios te dará en la resurrección para siempre vida eterna. Eres desobediente, se recibe el castigo y cesa la vida, el alma incluida. Todo se destruye con un castigo soberano, pero se destruye. Noten, amigos, con eso estamos diciendo que el enemigo echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Todas las verdades bíblicas, todo lo que pudo pisotear. Y en el movimiento del tiempo final, por eso forma parte de las señales del tiempo del fin. Dios levantaría a esa gente, como dice el texto, es necesario que profetices otra vez. Predicar, enseñar las verdades bíblicas sepultadas por Babilonia, el sistema papal, y redescubiertas, otra vez puestas a luz en los días finales por toda esta gente de la profecía de Daniel 10, que es posterior a esa decepción de la ingesta del librito dulce amargo. Se comió el librito dulce, fue amargo, y ahora sí, ponte a profetizar, a predicar estos mensajes. Y ahí saltan a luz los mensajes cuando nos metemos al santuario. Dios va a dar luz a la gente que está más conectada con el Señor Jesús. Entonces, pastor, podemos decir que la luz la vamos a encontrar en el santuario. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús está en el santuario. Amén. Amén. Recuerde usted algo bien importante para hacer un poquito de contexto a todo lo que venimos platicando. El Evangelio y las verdades para el tiempo del fin. En este asunto hay puntos bien importantes que tenemos que señalar. Recuerde usted, del año 1538 después de Cristo a 1798 hubo un tiempo, 1260 años. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Justamente todas esas verdades fueron echadas, las verdades de Dios, las verdades que Dios instituyó a través de sus discípulos, escrita por los apóstoles, profetas. Esas verdades fueron echadas por tierra en ese periodo de tiempo. De hecho, se le domina el tiempo del oscurantismo. O sea, prácticamente la tierra se cubrió de tinieblas totalmente. Eso quiere decir que ese sistema, ya lo hemos denunciado acá, el sistema babilónico papal, ese sistema permitió que se desplegara una cantidad de doctrinas, la gran cantidad de doctrinas que justamente hoy en el mundo moderno se practica.
Ese es el punto. Por eso, el mensaje, ¿no? Estamos hablando del Evangelio y las verdades para el tiempo del fin. Y el pastor comenzó con una de ellas, que es la inmortalidad. Vamos a ir viendo muchas de todas esas verdades que es necesario que hoy en día, por eso, nuevamente, una de las señales del tiempo del fin es volver a profetizar, porque todo esto se echó por tierra. Ahora hay que volverlas a sacar, hay que volver a hablar de todo lo que dice justamente en la instrucción bíblica. Para eso Dios ha levantado, para este tiempo, hombres y mujeres, y eso es lo que nosotros le invitamos a usted que sea parte de ese gran movimiento, la coalición advenimiento global. Recuerde, para preparar a un pueblo, para que no sea engañado, porque hoy en día, literalmente, el mundo cristiano está siendo engañado. Por eso es necesario volver a profetizar, tal como lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10, verso 11. Ahora, pastor, hablando de volver a profetizar, vemos nosotros que hay algo bien interesante, y un detalle en esto es justamente Apocalipsis capítulo 10, verso 10. Bien interesante este asunto, ¿no? Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Ya recuerden que el ángel es una predicación, y lo comí, decía, era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora hay algo bien importante en esto, pastor, amargó mis entrañas. Y el siguiente dice, y me dijeron, y el verso siguiente, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, porque se ve que esto era dulce, un gran, podría decirse, cuando es dulce a todo mundo le gusta lo dulce, ¿verdad? Es rico, es agradable pero después cuando entra, dice, se vuelve amargo, y ahí viene la instrucción, debes profetizar otra vez. Pastor, y bueno, y eso, justamente si nos vamos a Ezequiel capítulo 37, verso 4, hay otra declaración que necesitamos hablar. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Entonces, aquí dice, y en el 37.9, del mismo Ezequiel, 37.9, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Mire, y me dijo, profetiza al Espíritu. Ahí está la palabra clave, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, no a la carne. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pastor, justamente qué importante es cómo nosotros podemos, porque recuerde, una de las señales es volver a profetizar, y ya vimos por qué es necesario volver a profetizar. Pastor. Mis queridos amigos, no hay tal vez un dato interesante o más interesante que hacer paralelos con la experiencia del chasco de la cruz y los apóstoles. Hasta ese momento, los discípulos habían seguido y amado a su maestro, y estaban seguros que Jesús se coronaría tomando Jerusalén. Acuérdense, prueba de ello es el domingo de Ramos, en que todos esparcían sus ramos de laureles, sus ropas, y Jesús iba entrando en la ciudad montando un borrico. Cuando acontece el chasco tan grave para ellos, de que el rey que ellos tanto esperaban, ahora muere ignominiosamente bajo la sentencia de Poncio Pilato. Acuérdense las palabras de los amigos camino de Emaús, allí en Lucas capítulo 24, aproximadamente versículo 16, 17, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, o sea, la esperanza que ellos traían. Y de esto hace 3 días estaban chasqueados. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de esto, hoy ya es el 3er día que esto ha pasado. Entonces, esta gente, amigos, todavía no estaban preparados para la gran misión que Jesús les asignaba a ellos. Recuerden que
esa misión va a aparecer 40 días más tarde. Quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hechos capítulo 1, versículo 8. El 7 también. Cuando dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten que el poder iba a aparecer más adelante, 40 días después, cuando Jesús está para ascender al cielo. Y ahí les promete, viene el Espíritu Santo, pero quédense acá, no se vayan de Jerusalén. Tienen que estar unidos. ¿Sí? Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les decía, ustedes escucharon de mí, el advenimiento del Espíritu Santo. Ahora bien, amigos, aquí hay algo interesante con los discípulos. Cuando estaban con el Maestro, entendieron parcialmente sus verdades. Cuando acontece el chasco de la cruz y Jesús se les revela, aquí está, empezaron a entender, ahora, ¿cuál es la misión? Y era el Espíritu Santo el que iba a dar, Él le va a hacer recordar todo lo que yo les he enseñado. Juan capítulo 16. Entonces el Espíritu Santo les iba a hacer las conexiones de los versículos. Y ahora sí entendían el plan de salvación. Bueno, así también pasó con la gente de Guillermo Miller, cuando fueron conmovidos con el chasco, esperando el advenimiento de Jesús. Así como los discípulos esperaban el advenimiento del Rey, ahora esperaban el segundo advenimiento del Rey. En ambos casos hubo el mismo chasco. No fue así. Pero cuando lo empiezan a entender, su mente se abre y entonces allí se ven verdades que hay que sacar a luz. Bueno, así pasó con los discípulos. Mentiras que habían traído los fariseos. Ahora había que ponerlo en el tapete, mediante las verdades que ellos... Y por eso, amigos, hasta el día de hoy, no puede haber armonía entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo presenta el viejo hombre y salvación por obras, mientras que Pablo, en Romanos 2, 28, 29, menciona que judío no es el de la carne, es el del espíritu. La circuncisión no es la que se hace corporalmente, es la que se hace en el alma. Ahí lo tenemos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es adentro en el alma, y la circuncisión que vale es la del corazón. ¿Notan? Entonces, ese concepto del apóstol Pablo revolucionó. Entonces el judaísmo se tiene que caer. Y ahora los cristianos empiezan a entender el plan de salvación y lo predican. Bueno, así también les pasó a esta gente de Miller. Cuando atravesaron el chasco y empezaban a entender que la purificación era que Jesús pasara del santo al santísimo, y al enfrentarse a la ley de Dios, estos cristianos empezaban a mirar cuántas cosas, cuánta belleza, cuánta luz, para que ahora su mensaje era un nuevo mensaje, pero era el mismo de la Biblia, pero oscurecido por la abominación desoladora de los católicos, pisoteado. Ahora esta gente lo pone a la luz, lo pone en el candil para que todos lo escuchen. Un ejemplo, amigos, de los muchos que hay. Yo mencioné el condicionalismo. Esta es una doctrina católica, una doctrina mundana. Viene antiguamente desde los egipcios, los griegos, y los católicos lo enseñan, los evangélicos lo enseñan, el mundo lo enseña. La Biblia no habla que la persona cuando muere está en el cielo. Entonces esto había que sacarlo a luz. ¿Para qué? Para que creamos, como Jesús dijo, está durmiendo, está en la tumba, hasta que venga la resurrección. Cuando no creo eso, y creo que la persona muerta sigue viviendo, me quiero comunicar, puedo comunicarme. Y ahí entonces damos paso a un pecado muy grave que Dios condena, comunicarme con los muertos. Deuteronomio 18:10 con 18:10-11, lo condena. Y la experiencia, tal vez vamos a poner en pantalla, amigos, miren, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, o estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, yo estoy tomando un ejemplo, amigos. Después iremos citando más. Cuando uno viola este mandato de Dios, gracias a la noción del estado de los muertos, que el muerto sigue viviendo, y que Dios enseña en la Biblia, no es así. ¿Quieren ver un ejemplo? Hechos 2:34. El rey David está muerto, pero no está en el cielo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Entonces, ¿quién es ese Señor que se sienta al lado de Dios? Si David no es, porque él no subió al cielo, él está en el sepulcro, es Cristo. Notamos un simple ejemplo. Amigos, como consecuencia de este error católico, que se difunde la inmortalidad, decimos católico, amigos, porque el cristianismo en el siglo II no lo manejan los protestantes, ya lo están manejando los católicos. Eran los cristianos de ese tiempo, que se van llamando católicos universal. Como consecuencia de este error, amigos, si producción nos puede poner lo que le pasó al pastor Pike, 1966. Este hombre era un predicador, un pastor como acá, pero fue conmovido con la muerte de su hijo. Y el ama de llaves le decía, pastor, hay problemas aquí en esta casa. ¿Qué me quiere decir? Cuando su hijo vivía, él me fastidiaba, moviéndome los platos, los cubiertos, ¿no? Y yo le decía, no lo hagas. Era muy juguetón. Ahora él no está y sigue el problema. Y el pastor dijo, no puede ser, está muerto. Mire lo que le pasó a Pike, se llama así. En 1966, después de haber compartido un año sabático en la Universidad de Cambridge, el hijo de Pike, Jim Jr., se disparó fatalmente en una habitación de hotel de la ciudad de Nueva York. Poco después de la muerte de su hijo, Pike informó haber experimentado fenómenos poltergeist, que ahora explica qué son, fenómenos esotéricos. Libros que desaparecían y reaparecían, imperdibles abiertos que indicaban la hora aproximada de la muerte de su hijo, la mitad de ropa en un armario desordenada y amontonada, los cubiertos allí en la mesa que la ama de casa testificaba que aquí hay alguien haciendo cosas raras, etc. Pike dirigió una búsqueda pública de varios métodos espiritistas y clarividentes para contactar a su hijo fallecido, para reconciliarse. Pero pastor, no, el muerto está muerto, no que sigue viviendo. Y este pastor no lo podía creer. En septiembre de 1967, Pike participó en una sesión de espiritismo televisada con su hijo muerto a través del medium Arturo Ford, un ministro ordenado en la iglesia Discípulos de Cristo. Pike detalló estas experiencias en su libro El otro lado. Amigos, desde entonces, Pike, que era un pastor, dejó de serlo para convertirse en un espiritista. Es decir, sí hay vida después de la muerte, la persona muere, sigue viviendo en alguna parte. No, es comunicarse con los demonios. ¿Notamos? Esta es una mentira que ahora tiene que ser denunciada por una verdad. Se llama condicionalismo. Vamos a ser inmortales cuando el Señor vea, cuando nos analice en el juicio y dé el premio. Ok, este merece en la resurrección, inmortal para siempre, si es que reunimos las condiciones. Si no, amigos, seremos destruidos. Se acabó la inmortalidad. Por eso, yo he citado esta doctrina. Hay varias más que tienen que ser redescubiertas porque el catolicismo las pisoteó durante el tiempo medieval. Es necesario que profetices otra vez. Así es. Sobre todo pueblo, naciones, tribus y lenguas. Y más todavía, Benedicto, profetiza otra vez, dale luz a la gente. Eso es. Porque en los días finales Satanás se valdrá de cualquier arte, cualquier mentira, cualquier cosa que engañara, si fuera posible, a los escogidos. Por lo tanto, toda la verdad tiene que salir, porque toda la mentira va a ser expuesta por Satanás. Por lo tanto, Dios no puede, amigos, preparar un pueblo que tenga medias verdades, que tenga verdades medio escondidas, limitadas. No, Dios le da luz. Métete al santuario, entra en comunión conmigo, te voy a revelar más. Mira la Biblia, vuelve a leerla. Y se ven cosas, amigos, que hace que el creyente sea dotado por Dios para hacerle frente al sinnúmero de engaños que Satanás durante el tiempo medieval logró sembrar, pero en los días finales los va a traer a nivel universal. Y hay un pueblo que tiene que hacerle frente porque entró en el santuario para que Dios le dote de más luz.
Es un pueblo que nosotros hemos aquí tipificado como los 144,000. Ahora, bien importante, pastor, realmente es volver a profetizar. Recuerde usted, ya la profecía está dada, lo único que ahora hay que sacar la luz. Ese es el punto, porque llegó un momento en que le echaron mucho, podría decirse, la reemplazaron y la malintencionaron prácticamente. Ahora, recuerde usted algo bien importante, ¿no? Hablando cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, sus discípulos, la gente que lo conoció, muy felices prácticamente, porque en el tiempo en que él vivía había un problema muy grande. Primeramente, Israel en ese entonces, o Jerusalén, en ese entonces era una colonia romana, un primer punto, o sea, estaban bajo el yugo romano. Y obviamente también, recuerde que ellos tenían una religión que de una u otra manera Dios los había dirigido para hacer luz a las naciones, una gran religión, una religión prácticamente establecida para ser la cabeza de todo el mundo. Así nació Israel prácticamente. Pero ahí está el punto principal en todo. El mensaje profético fue distorsionado. No entendieron el mensaje profético, no entendieron las profecías, pero eran el pueblo de las profecías. Está el punto, ¿verdad? Era el pueblo de las profecías, no entendieron las profecías y eran el pueblo de las profecías. ¿Cómo está eso entonces? ¿Qué fue lo que pasó ahí con ese pueblo? Pues que posteriormente las profecías hablaban que en el cumplimiento del tiempo iba a venir ¿quién? Iba a venir su Redentor. ¿Cuándo era el cumplimiento del tiempo? Ellos no entendieron esto. ¿Cuándo era el cumplimiento del tiempo? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Una profecía, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Pastor, aquí algo bien importante. Un pueblo, doctos en profecías, grandes maestros, rabinos, o sea, prácticamente empezaron un sistema, y hemos hablado mucho acá, eso lo convirtieron en un sistema propio, no en el sistema que Dios les había instruido que dieran a conocer al mundo. Ellos se autoapropiaron de las profecías, de las verdades bíblicas, pero la entendieron a su manera. Eso es entenderlas a su manera, es apropiarse de no lo correcto, o sea, estar desvirtuando prácticamente. Eso sucedió. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, están las profecías. Vino el Señor Jesús. Él viene justamente a cumplir las profecías, a hacer valer las profecías, y Él trae un nuevo modelo. No un nuevo modelo, sino más bien dicho, la manera correcta de interpretar las profecías. Ellos no lo entendieron de esa manera, lo entendieron de una manera errónea y se convirtió en su enemigo y por eso lo mataron. Imagínense usted, ¿no? Ahora, el autor de las profecías, matan al autor de las profecías. Ahora, fíjense en algo bien importante. Este tiene un paralelo ¿con quién? Los judíos tienen paralelo con nosotros hoy en día, en el tiempo moderno. Los judíos son equivalente al sistema papal. Porque el sistema papal posteriormente, o más bien dicho, Dios, después de su muerte, o el Señor Jesús después de estar en esta tierra y muere, pues deja un legado, un nuevo legado. Y no es el legado que muchas veces quisiéramos nosotros, un legado de tierra, de hombre. Por eso dice claramente aquí el profeta Ezequiel. Y dice 37:9. Entonces me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza al Espíritu. No era un legado terrenal, era un legado espiritual, justamente que mal entendieron ellos. Entonces ahora, ese legado, imagínense, todo eso, ¿qué fue lo que hicieron? Los padres de la iglesia lo convierten ¿en qué? En un legado de hombres, un legado carnal, un legado materialista. Y de esa manera podemos ver el paralelismo, pastor, entre los judíos, el pueblo judío, que Dios le da gran luz, para hacer luz a las naciones. También vemos nosotros
justamente un sistema después de los discípulos en el cual en lugar de convertirse en luz también se convierten en tinieblas por más de 2300 años. Interesante, amigos, el paralelo que efectivamente se puede observar entre los católicos y los judíos. El mismo fenómeno judío reaparece con los católicos. ¿Cuál fue el fenómeno judío? Acordémonos que el judío fue desarrollando nociones peligrosas y que llegaron a ser contrarias a la voluntad de Dios, como fue el invento de la tradición de los ancianos. Allí, como Jesús dice, mírenlo usted en San Juan capítulo 5, 42, podemos leer el 41 en adelante, y toca el meollo del problema. Gloria de los hombres yo no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer en Dios? Pues recibís gloria, apoyo, aprobación, aplauso, los unos de los otros, y no buscáis la gloria, que eso significa reproche. Cuando uno busca a Dios, Dios nos va a reprochar, nos va a amonestar, nos va a disciplinar. Y no buscáis la gloria que viene del único Dios, que esa gloria es la que nosotros necesitamos, que Él nos hable. Y cuando recibimos reproche, ahí somos glorificados, amigos. En el espíritu, no en la carne. Claro. Siguiente versículo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces, amigos, esta gente que buscaban la gloria y la aprobación del prójimo, finalmente, cuando llega Jesús y se enfrenta, voy a dar un ejemplo, en San Juan capítulo 9, viene a ser las obras de Dios, testifica de eso. Y la primera obra de Dios que hace es escupir en la tierra. El que estaba ciego allí no sabía, él no podía ver nada, pero esperaba recibir alguna bendición de parte de este señor que se acercó, que le habló y que luego comenzó a escupir. Cuando hizo un barro, un emplaste de barro, se lo pone en los ojos y le da la orden: ahora vete al estanque y lávate. El hombre se fue y regresa viendo. Amigos, Jesús no necesitaba hacer el barro para ordenar curarlo, con solamente decir la palabra es suficiente. Pero lo cierto es que Jesús desaparece en escena y ahí el vecindario. Y dice: estoy mirando, veo. No, este parece que es fulano. No, es él. ¿Y tú? No, yo soy. Y los llevan a los fariseos. Y se arma una situación desagradable. ¿Por qué? Porque la curación y la hechura de barro fue hecha en sábado. Eso estaba prohibido. Entonces, cuando los llevan, le preguntan: ¿quién te abrió los ojos? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, ese hombre, que se llama Jesús, me hizo barro. No, ese hombre viola el sábado porque, y ahí viene el punto, amigos, porque el rabino fulano y el rabino sutano enseñan que en sábado no se debe escupir, y el otro rabino, y estaban los rabinos ahí. Eso se observa en la recopilación de la tradición de los ancianos. Ahí se citan ellos, quiénes son los que dieron esas leyes. Mire algún ejemplo de esas leyes en Marcos capítulo 7, versículos 1 y el 4 en particular. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, se produjo una discusión entre estos fariseos que defienden la opinión del rabino fulano y del rabino sutanito. Y Jesús, que finalmente los va a confrontar, que ustedes por guardar la tradición violan los mandamientos de Dios. Bueno, amigos, exactamente el mismo problema reaparece en el catolicismo, cuando la doctrina católica enseña que además de la Biblia, también tenemos la autoridad de la tradición de los santos. Los que hayan dicho San Ireneo, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, San Justino, San Agustín, el santo que usted escoja. Los padres de la iglesia dijeron cosas y allí está. Al punto, amigos, miren, que Francisco I dio una frase que conmovió. Hasta el momento a la gente le cuesta reponerse.
Los periodistas se la devolvieron también. Él dijo, la propiedad privada es un derecho secundario. Tú tienes un carro, una casa, tienes tus pertenencias, eso no te pertenece a ti, es un derecho secundario. ¿Cómo que no me pertenece? Lo que yo trabajé, sudé la gota para que me digan ahora que lo que yo tengo, que yo lo compré, no es mío. El Papa Francisco afirma que la propiedad privada es un derecho secundario. Y entonces, lo que los periodistas se la devolvieron es, ok, si es así, tu propiedad privada en el Vaticano es un derecho secundario, le pertenece a los pobres, porque ese es el argumento. No te pertenece a ti, le pertenece a los pobres. Devuélvelo, dalo a los pobres. Y amigos, silencio total. O sea, los demás sí tienen que ya prepararse porque se les van a pedir. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Bueno, tengo 2 carros. Ok, uno va a ser para los pobres. Y cosas por el estilo. Pero amigos, lo interesante es que esta frase no viene de Francisco I, viene de San Agustín. Hace algunos meses el Papa Francisco publicó un libro que se llama El Evangelio del Domingo, que consiste en las homilías o sermones que Francisco propone para cada domingo del año, de los 52 domingos del año. Consiste en un texto bíblico, un sermón, ese es el libro, y también una cita de los padres de la Iglesia. Entre los primeros sermones aparece esa expresión de San Agustín: la propiedad privada es un derecho secundario. Oh, entonces ya vemos quién es el que lo alimenta, amigos. No es la palabra de Dios, lo inventan los inventos de los hombres. Si le vamos a hacer caso a San Agustín, este famoso santo de... No, amigo, no. Estamos repitiendo la historia de los judíos. Darle autoridad a la tradición de los santos, de los ancianos, y Jesús así se la devolvió. Por eso, amigos, en los días finales, tenía el Señor que levantar un pueblo que profetice otra vez, metiéndote en el santuario. Se te va a revelar verdades que ni imaginabas, pero que durante el tiempo medieval fueron todas sepultadas y que ahora son redescubiertas para que la gente conozca y sobre todo se prepare para los engaños supremos que Satanás está autorizado a hacer. Amigos, lo único que no está autorizado a hacer es imitar la segunda venida de Jesús, porque Jesús ya dijo cómo sería la segunda venida. Pero de ahí para abajo le está permitido todo. Por lo tanto, porque este es un juego limpio de parte de Dios, Él no le va a impedir. Es el hombre que solamente se salva, se protege si toma la Biblia y sigue sus consejos. No te vas a extraviar, síguele, hazle caso y el enemigo será frenado en su avance de querer confundirte, entramparte y aún destruirte. Por eso, amigos, volvamos a la palabra y escuchemos los testimonios que pueden extraerse de Apocalipsis como verdades que Dios nos da para los días finales. Entonces vemos en este paralelismo, pastor, justamente qué le pasó al pueblo judío. Su maestro vino y no lo recibieron. Y qué gran sentencia recibieron prácticamente de parte de su Dios. Porque ellos, pues todas las profecías, los profetas hablaban de Jesús, de su venida, justamente grandes profecías mesiánicas, todo eso. ¿Y qué sucedió? No se dieron cuenta. Ahora, por eso es una señal del tiempo del fin. Ahora estamos en el umbral de la segunda venida de Cristo. Pastores, y eso es lo que nos tiene que conmover a todos, esa segunda venida. ¿Será que nos va a pasar como el pueblo judío? Que va a venir su maestro y no se van a dar cuenta. Amigos, les invito a que miren 2 textos a continuación. Habla de iglesias, habla de cristianos, para quienes el Señor puede pasar por encima, ni se dieron cuenta y perdieron su eternidad. Pero siguen en la iglesia cantando alabanzas, cantos, himnos, cuando uno descuida la debida preparación ante el Señor. Miren 2 textos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dado a la iglesia de Éfeso, y luego otro dado a Sardis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Arrepiéntete porque tú estás representado por un candelero que ilumina, pero yo te quito y no vas a iluminar más, vas a estar en las tinieblas. Pero miren ahora el mensaje a Sardis 3:3 de Apocalipsis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas,
vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora yo te quité el candelero. Sí. Amigos, quedó en la oscuridad. La persona ni está alabando, cantando. No, y Dios mira, este pierde el tiempo. Pero yo no sé. Por eso el texto dice, no vas a saberlo. Ni en la hora en que yo voy a venir a ti y te quito el candelero. Entonces, amigos, seamos personas humildes, que buscan al Señor, que le aman y que están dispuestos a escuchar sus enseñanzas y a practicarlas, todas ellas, para que Dios nos cuide y nos mantenga en el candelero, que sigamos siendo luz, porque si nos quita del candelero, estamos en la oscuridad, amigos, estamos perdidos. Por eso, pastor, una de las señales del tiempo del fin es precisamente las tradiciones. Usted habló específicamente del condicionalismo. Es una tradición prácticamente todo esto. ¿De dónde viene todo esto? Ya lo vimos, de esa época medieval, la época del oscurantismo. Entonces ahora, hay algo bien importante que tenemos que aprender, mis queridos amigos y hermanos. ¿Qué es lo que vamos a aprender de todo esto? Algo bien importante. ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que volver ¿a dónde? A la palabra de Dios, a las santas escrituras, la palabra de Dios como autoridad suprema. De lo contrario, ¿qué va a suceder con nosotros? Nosotros vamos a ser engañados si no vamos a la palabra de Dios. Y sabe una cosa, en este momento hay un gran movimiento, creo que lo vamos a dejar para el próximo programa, pero le dejo la idea nada más, un gran movimiento, el movimiento del rapto, de la venida de Cristo. Es un gran movimiento, todo el mundo está predicando todo esto. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué va a pasar? Va a ser amargo. ¿Por qué va a ser amargo? Porque no se ha entendido correctamente las Escrituras. Y ese va a ser nuestro próximo tema. Porque hay un gran movimiento, millones de personas envueltos en ese gran movimiento, el rapto. Ya viene el Señor Jesús, ya viene el novio, ya viene a raptar a su iglesia. Y sabe una cosa, si vamos a estudiar en nuestro próximo tema precisamente eso, porque es parte de esas tradiciones, y vamos a ver de dónde vino esa idea maléfica prácticamente de todo esto, pastor. Una conclusión, pastor. Así ustedes ven, queridos amigos, que en esta sección de Cosmovisión Profética, hablando de las señales, lógicamente hay señales puertas afuera, digamos, calamidades. Hay gente que escucha calamidades y le presta atención. Pero estamos trayendo señales puertas adentro. Adentro. Para que el pueblo de Dios esté apercibido de la calidad de creyentes que deben constituirse para los días finales. Y Dios está buscando la excelencia porque quiere lucir sus 144,000. Amén. Su gente que será luz, que representarán el carácter de Cristo. Pero para ello, amigos, tenemos que escuchar cuánto engaño el enemigo trajo, cuánta verdad tiene Dios para hacerle frente, para que sean campeones en sus días. ¿Quiénes serán? ¿Cómo serán? No sabemos, pero necesitamos prepararnos cada vez más a los pies de nuestro Salvador, que nos ama y nos va a proteger si tan solamente decidimos obedecerle. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga muy ricamente, un abrazo muy fraternal, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Amén. Amén.